en primer lugar, agradecerle a todas las personas, a las compañeras, a los compañeros que hoy están acá presentes. También agradecerle a la gente del Ministerio que nos acompañan en este espacio. Nos sirve muchísimo también escuchar cómo piensan, no solamente en qué consiste el plan Detectar, sino también cómo piensan la integración de las organizaciones sociales, de nuestros espacios. Acá hay referentas y referentes de comedores, de espacios comunitarios, gente que trabaja muchísimo en los barrios, y nos sirve también pensar cómo conciben la integración de nuestros espacios con este plan Detectar. Nosotros llevamos un trabajo articulado conjunto desde que empezamos más o menos con el COVID, y bueno, y le queríamos presentar y poder compartir con ustedes de qué se trata Detectar, qué es lo que nosotros consideramos y cómo fue evolucionando también un poco a punto de partida de las experiencias que tuvimos en los barrios de Cava y en Quilmes. Detectar básicamente es un dispositivo estratégico de testeo de coronavirus directamente llevado lo más cerca posible al territorio. ¿De qué trata? Trata de 3 pilares fundamentales. El primero es buscar, y cuando decimos buscar, tener una búsqueda activa, una búsqueda proactiva. Testear, que significa acompañar, acercar el acceso, testeo lo más cercano posible al domicilio, con un circuito entre el paciente, el test y dónde va ese test bien claro. Y por último, cuidar, que básicamente es cuidar, poder atender, cuidar y aislar a cada caso, porque nosotros tenemos claro que todo caso positivo, desde el día 1 que tiene los síntomas, su contacto con este caso positivo produce los nuevos casos. Esto lo venimos viendo y a punto de partida de las experiencias en otros países. También lo tenemos claro con lo que ha pasado en la República Argentina, y bueno, un ejemplo más que útil fue que cuando empezamos a hacer el Detectar, lo centramos directamente, esta búsqueda la centramos en contactos estrechos. Esto fue una estrategia que, por ejemplo, llevamos adelante en Cava, que fue un poco diferente a lo que hicimos en un barrio de Quilmes. En Cava lo que hicimos fue ir a buscar los contactos estrechos de un barrio, que es el barrio Padre Mujica, y en esos contactos estrechos poder evaluar a aquellas personas que tenían al menos un síntoma y testearlas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos por supuesto, con la articulación, nosotros como Estado Nacional, con la jurisdicción local, y en conjunto tanto con organizaciones sociales como se plantea con referentes territoriales, líderes comunitarios, cualquier otra organización libre del pueblo que esté dispuesta a colaborar y que entienda lo que es el trabajar en territorio, y por supuesto también las iglesias. Tenía que ver con una estrategia muy similar a lo que se hace con dengue o el control del foco para tuberculosis, que básicamente es la detección temprana de febriles. En esa lógica, poder, a punto de partida de la información epidemiológica, ver dónde se encuentran la mayor parte de los casos o la mayor parte de los contactos en un barrio, a partir de ahí poder delimitar un área de trabajo, y en ese área de trabajo hacer un casa a casa buscando a cada uno de esos contactos, o, como se hizo en Quilmes, se recorrían una N cantidad de manzanas por día, casa por casa, con promotores y con la colaboración, con el trabajo articulado con los referentes sociales y los líderes comunitarios, buscando aquellas personas que cumplían con la definición de caso sospechoso. Todas las personas que cumplen con esa definición, esa persona se tiene que referir hacia una institución sanitaria, tiene que ir en general hasta un hospital, o en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta lo que denominan como UFUS, que son comunidades de febriles en donde las personas pueden ser evaluadas y testeadas. Nosotros quisimos darle un cambio diferente y mejorar el acceso, porque entendemos que hay múltiples barreras de acceso, unas dadas por el propio elemento social preventivo y obligatorio, y otra por la cuestión histórica que tenemos en muchos de nuestros barrios, que hay como una dificultad en el acceso, ya sea por el transporte, en las posibilidades
económicas, las dificultades que a veces tenemos incluso de si tenemos o no tenemos asfalto, las cuestiones climáticas también inciden, juegan y tienen un papel. Entonces nosotros pensamos mejor en que ese testeo podía hacerse en un punto equidistante del área que nosotros determináramos y poder hacerlo en ese lugar. De esa manera nosotros, cualquiera de las personas que estuvieran identificadas inicialmente como un contacto, como un caso, podían ser testeadas en el lugar, y si ese testeo nosotros lo referimos rápidamente a un punto vamos a decir, en donde se haga el estudio, que es, el estudio es un estudio genómico, o sea, detecta directamente la presencia del virus, y la persona se confirma, pasar al tercer pilar que tiene el detectar, que es atender a esa persona, cuidarla y aislarla. Que al aislarla lo que nosotros hacemos básicamente es disminuir la posibilidad de que transmita la enfermedad a terceros, ya sea a sus contactos estrechos o si la persona se siente bien, que en general en los casos leves los síntomas son leves precisamente y duran 1 a 3 días, pero la eliminación de virus está establecida para esos casos entre 7 y 10 días. Lo que hace en general es cuando una persona cree que ya se siente bien, vamos a decir, relaja un poco las cuestiones de aislamiento dentro del hogar y después también empieza a circular y a generar una posible transmisión en otros casos. Entonces, para nosotros es muy importante tener una estrategia que está dirigida al día 1 de los síntomas de las personas, poder detectarlas y darles la posibilidad de aislarlas y cuidarlas como corresponde. Eso básicamente es la estrategia de detectar, que es una estrategia que pensó en la contribución y articulación de todos los espacios del Estado Nacional, desde Presidencia, de los estados provinciales, de la Defensoría del Pueblo, incluso de actores como la Cruz Roja Argentina, y por supuesto para nosotros encontramos la articulación en aliados, compañeros y vamos a decir, en un punto central entendemos, junto con las organizaciones sociales y por supuesto con todas aquellas organizaciones como son la Iglesia y cualquier otros actores que tienen presencia, que tienen referencia en cualquiera de los más de 2.000 barrios populares que hay en la República Argentina. Me imagino, digamos, que no va a poder hacerlo, implementarlo simultáneamente en todos los barrios populares, y si estas intervenciones van a ser permanentes o van a estar planteadas como intervenciones de testeo y de vigilancia epidemiológica, o en cada barrio que se implementen van a quedar, digamos, estables hasta que termine este problema. Entendemos que esto requiere de una articulación entre todos y con todos. Ustedes comprenden que todas las cosas tienen una posibilidad para hacerse, y aparte de hacer un test genómico, estamos hablando de que necesitamos que los hospitales en donde se puedan hacer estén medianamente cercanos a los lugares en donde vamos a testear, que entendemos que esto, a punto de partida de la descentralización que hicimos oportunamente hace semanas atrás, es posible. Por el otro lado, hoy nosotros tenemos disponibilidad suficiente de test genómicos para ser realizado en el marco de una estrategia clara y definida, que tiene el punto principal en saber que si nosotros detectamos casos en un barrio y vemos que el crecimiento de esos casos a punto de partida de la notificación de cómo ocurren, poder tener una estrategia en conjunto con el municipio, con el Estado provincial y con todos los actores que puedan formar parte, porque todos podemos contribuir de diferentes formas a hacer una detección de la mayor cantidad de casos posibles en un tiempo. Hacemos una estrategia de detectamos a todos aquellos positivos que podemos encontrar, o sea, aquellas personas que tengan síntomas que son las que van a generar las nuevas transmisiones, y poder aislarlas de forma adecuada para cortar la cadena de transmisión. Esto es básicamente lo que se debe hacer en el marco de una fase de contención.
que es detectar oportunamente y aislar en forma rápida a las personas que generan estos nuevos casos. Si nosotros vamos y no encontramos, la verdad que hay que mantener la vigilancia, tenemos que estar atentos, tenemos que poder organizarnos y saber, tener conocimiento para poder tener, vamos a decir, acciones efectivas y rápidas cuando sean necesarias, dejar un sistema, que responda desde el punto de vista del acceso a los barrios sobre el trabajo, vamos a decir, articulado con los municipios y con las provincias, pero nosotros poder, con esta acción, que es un dispositivo que tenemos incluso el procedimiento hoy muy claro de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, sabiendo que después tenemos una realidad que cuando vamos al territorio la cosa tiene sus modificaciones lógicas y su adaptación, pero poder hacerlo en aquellos lugares donde epidemiológicamente se necesita. Es decir, donde nosotros detectamos por epidemiología o por también la referencia, porque puede haber una referencia desde un barrio propio, es decir, creemos que está pasando algo, bueno, vamos, medimos, si está pasando, por supuesto, lo que tenemos que hacer es trabajar lo que sea necesario para poder cortar la transmisión y hacer todo intento de cortar la transmisión. Después vamos a ver cuán efectivos somos para hacer eso entre todos, porque también cortar la transmisión implica básicamente tener una estrategia de aislamiento que sea útil, que sea eficiente. Todos los países lo que les pasó cuando tuvieron crecimientos exponenciales fue que tuvieron estrategias, algunos más eficientes y otros no tan eficientes, de aislamiento detectado los casos. Es claro que no tiene sentido armar toda una logística, toda una estrategia, destinar un montón de recursos a un barrio que no va a tener nada. Eso está clarísimo, que primero toda la estrategia y todos los recursos tienen que estar donde está la urgencia. El tema es que lo que nosotros vimos con la 31, y la verdad que es una dinámica de los barrios, es que por el poco acceso en el sistema sanitario, muchas veces si no buscas activamente no sabes qué tenés, y por ahí la sensación es que cuando ya apareció el problema, pareciera ser muy tarde, ¿no? Como parece ser en la 31, en donde ya es un aluvión, en donde es prácticamente difícil contener los contactos estrechos, casos positivos y demás. La realidad es que nosotros el detectar, la lógica que tiene es que detectar va a buscar en lugares en donde nosotros creemos que podemos tener un silencio epidemiológico que no sea real, o que empezamos a detectar casos y necesitamos rápidamente intervenir para poder cortar esa forma de transmisión, y después, por el otro lado, dejar, recién me lo decía Marti, es claro eso, una capacidad instalada. Yo detecto que yo empiezo a tener casos en una zona, en un barrio, en un municipio, poder intervenir rápidamente, poder detectar los casos, darle una instancia de aislamiento efectivo a esos casos, y poder seguir, sobre todo a los contactos estrechos, que esto claramente, los nuevos casos van a ser a partir de los contactos estrechos, y el seguimiento de estos contactos estrechos lo tengo que hacer de forma diaria y eficiente desde vamos a decir, las epidemiologías locales, en contribución. Muchas veces necesitamos que haya varios actores que se involucren con esto. Si yo tengo en un lugar el conocimiento de un caso confirmado, todas las personas que convivan con él, básicamente, son un contacto estrecho. Y todas las personas que hayan estado en una proximidad menor a 2 metros por más de 15 minutos, son un contacto estrecho si no usaron alguna medida de distanciamiento, o alguna medida que puede ser el uso de un barbijo casero o el distanciamiento social. Por eso es tan importante el tema de que también uno mantenga las medidas vamos a decir, las que se proponen como medidas de cuidado individual. Esas personas son definidas como contacto estrecho, y en esas personas en los próximos 14 días se pueden desarrollar síntomas. Son a esas personas a las que nosotros tenemos que brindarle la posibilidad de que se quede en su casa aislado, y que ante la presencia de síntomas pueda tener una respuesta rápida para ser evaluado por el dispositivo, a veces
no va a estar en todos lados al mismo tiempo en el mismo lugar, pero sí que tengamos ese detalle porque es la persona que tiene que consultar y es la que vos tenés que seguir aislando en la medida de lo posible porque es la que te genera nuevos casos. Para que tengan una idea, el 75% de los casos que tuvimos nosotros en el barrio Padre Mujica, que evaluamos nosotros, eran contacto de un caso confirmado. Eran convivientes de un caso confirmado, eran personas que vivían con un caso confirmado. Sí, y que capaz vivir también significa compartir la cocina, compartir el baño, que eso también se sumó hace poco dentro de la definición de contacto estrecho. Pero es para eso, cuando vos ya después tenés mucha cuestión instalada, o sea que tenés un número muy importante de casos instalados, el detectar deja de tener tanta eficacia como tendría si nosotros empezamos con la detección de un número de casos. En ese sentido, ¿cuáles tienen planeadas que van a ser las próximas intervenciones, en qué barrios y qué esperarían ustedes que pueda ser nuestra participación como organizaciones sociales en territorio? Primero tenemos una evaluación a punto de partida de la notificación de casos que tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y podemos identificar qué es lo que está pasando en algunos barrios. Trabajar junto con las organizaciones sociales muchas veces te permite, primero, que dos o tres cosas que para nosotros son importantes. Primero, que la búsqueda sea efectiva en la mañana, porque esto tiene una jornada de trabajo y entonces uno que pueda trabajar ya con los lugares donde hay casos potenciales o uno cree que la evaluación de los contactos es necesaria. La otra es el tema de trabajar también disminuir al máximo posible las circunstancias que tengan que ver con la estigmatización y la discriminación. Y la otra son también lo que muchas veces cuando hemos trabajado en diferentes barrios, que decirle a una persona que si es positivo se va a tener que ir a otro lugar y darle una instancia de tranquilidad de qué pasa con su familia, con sus pertenencias y con su lugar, también tiene que haber un trabajo articulado, porque si uno le dice a alguien, mañana, si te da positivo te tenés que ir a aislar a otro lado, y por ahí tiene que dejar todo lo que tiene, y por ahí es un hogar monoparental, por ahí es una mamá que está sola con sus pibes, y qué va a hacer con los pibes es también darle una respuesta, porque ¿qué hacemos en esas situaciones? O sea, una mamá con síntomas, se va todo junto con los chicos, ¿hay algún sistema que le permita cuidar a los pibes? Esas cosas se tienen que trabajar muchas veces, son del día a día y hacerlo lo más planificado posible, por supuesto tener la respuesta lo más planificada posible, y para dar la respuesta, esa respuesta tiene que ser con una presencia del Estado provincial, municipal y nacional, porque hay veces que no se puede pensar esa respuesta de otra manera, pero también en eso las organizaciones son súper importantes, porque te pueden decir cómo es la conformación, la estructura, cómo se puede trabajar en el barrio, dónde es apropiado, vamos a decir, incluso tener colocado el móvil, si hay que colocarlo con la provincia o con el municipio para hacer el testeo. Esas cosas que por ahí para ustedes son una cosa fácil de resolver, para cuando vos estás armando un dispositivo y lo pensás, sabés que es un punto central para que el dispositivo sea eficiente. Y la comunicación es central. Para mí es importante que se pueda ir a visitar a los vecinos con gente que sea conocida del barrio, que se trabaje estas cosas de la comunicación de no pasa nada si sos positivo, no pasa nada, tenés una enfermedad respiratoria que no tienes que generar temor ni estigmatización, porque después la persona, pasado unos días, tiene que volver a su casa. Y eso también hay que elaborarlo con la gente para que no genere situaciones que a veces son de tensión y que además no son positivas, porque después lo que te pasa es que la gente oculta los síntomas. Las organizaciones, para nosotros, siempre en eso, para nosotros en el dispositivo son muy importantes porque tienen que ver con esto.
cómo caminar, dónde ir a buscar, cómo organizar la recorrida, a ver, definimos un número de cosas que podemos hacer en el día y si mañana se necesita hacemos más y pasado más, pero darle también organizar vamos a decir, como la jornada de trabajo con la gente porque sabemos que, no sé, podemos hacer un N cantidad de testeos por día. Entonces tenés que priorizar. Porque además por ahí no todos tienen síntomas. Nosotros en el primer día, en la 31, se fue a visitar más de 100 familias y se hicimos el testeo en menos del 10% de las familias, porque cuando ibas y consultábamos y se le hacía la detección de temperatura o la presencia de síntomas, no tenían en ese momento. Lo podés llegar a tener en días subsiguientes y esos días subsiguientes lo tenés que seguir haciendo. No tenés que, y es caminar casi todos los días por un área definida. Agradecer a todas y a todos, agradecer también muchísimo a la gente del Ministerio de Salud por este tiempo, por compartirnos también lo que vienen trabajando. Y yo pensaba, ¿no?, que nosotros necesitamos como pensar como organizaciones sociales y eclesiales algunas cuestiones que en función de eso me parece que también tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés a alguien con fiebre en el comedor, con síntomas que no tenés el detectar en tu barrio, porque está en determinados barrios? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo desinfectamos? En general, en los barrios populares viene poco. Desinfectar los comedores, cómo bancar los contactos estrechos desde afuera. En unos barrios populares la subsistencia es una cuestión diaria, entonces esa persona no le puedes decir aislate, porque tiene que salir a buscar la comida. Entonces, ¿de qué manera las organizaciones sociales eclesiales bancamos de afuera para que esa persona pueda estar aislada, para que pueda cumplir la cuarentena? Bueno, un montón de preguntas que vamos a ir construyendo entre todas y todos. Entonces yo les propongo que si les parece bien, armemos para la semana que viene en el mismo horario un encuentro y que bueno, apostamos como a poder generar este espacio de intercambio sobre la construcción de nuestras propias respuestas. Y seguimos entonces en contacto con el Ministerio también, los invitamos a participar y bueno, que podamos ir construyendo juntos una respuesta articulada.